En nuestra anterior lección dimos un repaso a todas las promesas, especialmente las del antiguo pacto. Pero, ¿qué sucede con el nuevo pacto? Este nuevo pacto ha causado grandes debates en libros y entre estudiosos. Algunos libros dan por hecho que sabemos qué es el nuevo pacto, pero ¿realmente podríamos definirlo? ¿Cuál es su diferencia con el antiguo pacto y lo estaremos definiendo correctamente? Yo soy Aiko Ayala y juntos descubriremos las respuestas a estas preguntas en este nuevo repaso, aquí en Lección GP. Comencemos. Pareciera, en medio de todo este conflicto, que Dios no ha dejado algunas cosas claras. Pero no, Él sí las dejó. Para comenzar nuestro estudio del nuevo pacto, Hebreos 8, 7 al 12 nos dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará al prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Suena largo y aburrido, pero descuida, que lo veremos de una forma más sencilla. Este pacto originalmente es realizado antes del Nuevo Testamento, a través del profeta Jeremías, y consta de 4 promesas claras. 1. Dios escribirá sus leyes en nuestros corazones. En el antiguo pacto, como vimos en la anterior lección, Dios había entregado sus leyes al pueblo de Israel mediante tablas. El pueblo entonces tomó una actitud como cuando alguna vez nos ha regañado algún adulto. Sí, Dios, te entendemos. Pero en realidad ellos no entendieron. Dios expresa que su ley no es para retarlos, sino que sirve como promesa para mostrar el carácter que obtendremos si somos allegados a Dios. Esta promesa se conoce como santificación. 2. Él promete ser nuestro Dios y hacernos su pueblo. Esto es esencial, puesto que, al tener a Dios de nuestro lado y ser pertenencia suya, sabemos que Él nos sacará y apartará del entorno hostil en este mundo. Además, que renueva un lazo entre nosotros y Él. Esto se conoce como reconciliación. 3. Dios promete revelarse a todo el mundo. Él mismo menciona que ya no será necesario enseñar a conocer a Dios, sino que Él mismo se revelará a través de nosotros. Este tema lo estudiaremos más adelante, pero básicamente esto es una revelación y a la vez representa una misión. 4. Dios promete perdonar nuestras transgresiones y no recordarlas jamás. Para nosotros puede que sea difícil olvidar el daño que nos hizo alguien cercano o especial, pero para Dios esto es muy fácil. Gracias a que Él mandó a Jesús para que muriera por nosotros y derramara la sangre del pacto, podemos presentarnos ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. ¡Increíble! Esto se conoce como la justificación. A través de todo esto, podemos darnos cuenta que Dios lo único que quiere es dar la oportunidad de entrar a su reino a todo aquel que quiera. Recuerda, el pacto es el mismo evangelio. Si es tan simple, ¿por qué es tan difícil de entender? Puede que una entidad maligna esté también trabajando para manipular nuestras mentes y cegar nuestros corazones a aquello que está más claro por Dios. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la diferencia con el antiguo pacto? Recuerda que al principio del texto clave de la semana se menciona que si el primero hubiera sido sin defecto y que ellos no permanecieron en mi pacto, ¿qué fue entonces lo que hizo imperfecto el primer pacto? Aquí viene un punto bastante importante. Existe un pacto histórico, que es básicamente el registro de los pactos en el tiempo, y también un pacto experiencial. Este último depende de cómo nosotros, la humanidad, respondemos al pacto que nos planteó y plantea Dios.
Esto implica entender el Evangelio y no simplemente memorizarlo. En síntesis, la definición de pacto experiencial es una respuesta interna al Evangelio desde el corazón, basado en la fe y la confianza en las promesas. Si esto no ha quedado claro, tomemos el ejemplo de Pablo. Pablo, antes Saulo, seguía todas las leyes de los judíos a cabalidad. En la Biblia lo menciona ante la ley irreprochable. Esta era una experiencia basada en el antiguo pacto. Pablo mismo después menciona que aquello sucedía porque su confianza solo estaba en lo exterior, en lo que mostraba, pero no lo interiorizó. Es por esto que después, cuando se convirtió al cristianismo, empezó una nueva obediencia, una obediencia basada en justicia, la cual se adquiría por medio de la fe en Cristo. Esto es la experiencia en el nuevo pacto. ¿Y cómo podemos vivir este pacto experiencial? Recuerda la tercera promesa de Dios, que todos lo conocerán. Jesús desea que lo conozcamos de verdad, no acerca de Él, como si fuéramos a dar un examen teórico sobre la vida de Jesús, sino a Él mismo, que lo conozcamos mediante la experiencia con Él. Lo conoceremos cuando sepamos cuánto nos ama, cuando confiemos que Él siempre está listo para socorrernos, cuando deseemos que Él siempre esté a nuestro lado y que nos acompañe en todos nuestros proyectos, pero sobre todo, que lo tengamos por mejor amigo. Cuando pase esto, cuando realmente lo conozcamos, de nuestro interior saldrá el deseo de compartirlo a otras personas, a nuestra familia, a quienes se encuentren en nuestro círculo y a aquellos amigos que no lo conocen o que lo conocen de la manera incorrecta. Ese es el gran anhelo de Jesús, que lo conozcamos de esa manera, y su mayor deseo es que toda persona del planeta pueda vivir con Él para siempre, que nadie se quede fuera del pacto. Todo esto es posible si creemos y si dejamos de resistirnos a la atracción del Espíritu Santo. Si lo hacemos, Él hará el resto del trabajo. Para finalizar, leamos lo que Elena G. de White nos dice en El Camino a Cristo, capítulo 11. Algunos de los extractos dicen: presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado deben ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. ¿Estás viviendo esta experiencia que Dios desea vivir con nosotros? Y si aún no lo haces, ¿estás listo para empezar? Porque Jesús te espera con los brazos abiertos. Solo necesitas fe. Esta ha sido una lección grandiosa, que de seguro te servirá de motivación para poder seguir estudiando la lección y aprender cada día más acerca de Él. Recuerda buscarlo todas las mañanas para que Él te sirva de guía en el transcurso del día. Esperamos te haya gustado el repaso de la Escuela Sabática de Jóvenes. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram para estar al tanto de los repasos y algunos posts relacionados con la lección. Además, si no cuentas con la lección y deseas empezar a estudiarla junto a nosotros, nos puedes contactar por estas mismas plataformas para poder proporcionarte el folleto de forma virtual. Conmigo será hasta el siguiente repaso. Te esperamos.